estábamos revisando en la nota. Estamos ya a muy pocos días de comenzar el 2025, siguen las celebraciones y las cenas también para estas festividades. Hay diversas variedades de preparaciones para disfrutar y mantener una buena alimentación. ¿Qué podemos comer para disfrutar y cuidar nuestra alimentación en estas fechas? Para conversar sobre esto estamos ya en contacto con la doctora Lorena Salinas, nutrióloga de la clínica UANDES. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenos días. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, muy bien por acá. Primero quiero comenzar por lo que yo considero que quizás es el desde. ¿Cómo podemos equilibrar para esa noche del martes 31 de diciembre los grupos de alimento para una cena navideña que sea saludable, que no sea tan pesada quizás? Yo creo que un concepto muy importante es la moderación. Todo que se hace con moderación nos permite tener equilibrio y balance. Y en cuanto a la distribución de un plato, siempre uno recomienda fibra a través de las ensaladas, pueden ser verduras cocidas, y que esto tenga un acompañamiento de proteínas, carnes magras, por ejemplo, en esta época la gente suele comer pavo, es una buena fuente de proteínas y bajas en grasa. Las carnes magras también, las carnes de vacuno, muchas de ellas se preparan a la olla, y esto con una porción de carbohidratos que sea adecuada, y eso es más o menos una taza que es una porción muy adecuada para las personas adultos en general. Eso quería profundizar, doctora, las porciones, la importancia también de las porciones, porque uno de repente puede querer comer mucho y quizás, y aquí estoy inventando o estoy especulando más bien, pero quizás porciones más pequeñas de, no sé, media taza, por ejemplo, de arroz, otra media taza de papas, quizás mezclando carbohidratos. ¿Es óptimo también, es recomendable o Mira, mejor quedarse con eso? hay ¿De un qué método forma se que es puede muy comer? fácil, que es el método del plato, ¿Mm? donde visualmente tú divides el plato por la mitad y en una mitad pones verduras ensaladas. Ojalá muchos colores, porque entre más colores, más antioxidantes y más beneficios a través de las vitaminas y de los elementos que nos aportan esos productos. Y en la otra mitad, tú visualmente en un tercio ubicas los carbohidratos. Ojalá los carbohidratos que sean integrales, arroz integral, quinoa, las papas en menor cantidad, pero ya con un tercio de esa mitad estás asegurando una porción adecuada. Y en el otro 2/3 de ese plato pones la proteína y comenzar siempre comiendo por la ensalada, en segundo lugar la proteína y dejar finalmente el carbohidrato desde el punto de vista de la forma y el orden en que nos comemos los alimentos. Ahora pensando en los tipos de alimentos o en las cantidades, quizás también incide en algo que esto sea una cena, es decir, que sea en la noche. Bueno, comer tarde en el fondo va contra el funcionamiento que son los ciclos circadianos, que son estos funcionamientos de las hormonas, que uno va a prepararse para dormir y las hormonas se van apagando a sí mismo en el impacto del sistema cardiovascular. Si nosotros comemos tarde, además, vamos a producir síntomas de reflujo muchas veces, en especial si la comida es muy copiosa. Y cuando uno come muy tarde, efectivamente el gasto de las calorías se absorbe durante la noche en lugar de tener un proceso libre de comida y gastar esa energía durante el día. Así que, mira, una recomendación siempre útil, y eso es en general cuando las personas tienen actividades, es no saltarse las comidas. Mucha gente dice, no voy a comer nada porque no. Tomar un desayuno saludable y equilibrado, hacer un almuerzo, quizás un poquito más liviano en relación a la cantidad, una colación, cosa de no llegar con hambre a esa cena y comer sin control, porque eso, por ejemplo, es súper perjudicial. Uno, porque la gente no lo va a pasar bien, muchas veces se generan síntomas gastrointestinales, náuseas o sensación de dolor. Entonces, además, para que la gente disfrute esa cena y que la consuma en una cantidad adecuada. Claro, y pensando en eso mismo, uno habitualmente para estas festividades, Navidad, Año Nuevo, no llega directo a la cena. Uno llega probablemente quizás un poquito antes a lo que conocemos tradicionalmente como el picoteo. ¿Qué se puede recomendar también para esa parte también muy importante de la cena o de la celebración del Año Nuevo? Una de las partes más ricas por lo demás. Mira, el patrón mediterráneo incluye muchas de las cosas que nosotros solemos usar en un picoteo. Por ejemplo, las aceitunas, el yogur para hacer salsas, la ricota, los frutos secos, los quesos
fermentados, que en general los quesos tengan un menor contenido graso, por ejemplo el queso parmesano, el queso de cabra, que además tienen otras propiedades, y eso con verduras también. Tú puedes picar palitos de zanahoria, poner trozos de pimentón de diferentes colores, y a su vez vas a hacer una tabla muy colorida que visualmente también va a llamar la atención, pero seguir el patrón mediterráneo además es muy útil para hacer un picadillo, como dice. Ahora, volviendo a lo que estábamos conversando antes, que usted le mencionaba, doctora, que también era parte de las preguntas que tenía preparada. ¿Cómo comer durante esa jornada? Usted mencionaba que es muy importante no saltarse, por ejemplo, las comidas, pero pensando también en la cena de Año Nuevo, ¿a qué hora quizás debería ser la última comida y qué deberíamos comer antes de, la comida previa, me refiero, a la cena misma? Mira, en general, siempre carbohidratos integrales. Parto por el desayuno, 2 rebanadas de pan integral, un trozo de quesillo, un pedacito de palta, una leche, yogur. Después a mañana comer una fruta, y al almuerzo, por ejemplo, pueden hacer una ensalada con pollo y con quinoa, por ejemplo. Eso es un almuerzo que tiene los 3 componentes de los ingredientes, pero que va a ser algo más liviano. Y antes de la cena, por ejemplo, tomar leche con fruta, comer un yogur o preparar algo similar al desayuno, cosa que evitemos que esa sensación de hambre aparezca abruptamente como a las 9, 10 de la noche. Y ojalá la cena sea un poquito más temprano, a las 21, máximo 22 horas, para que cuando las personas se van a acostar, efectivamente no tengan la sensación de pesadez de haber comido mucho e interrumpir también el sueño. Claro, bien relevante también es eso, lo que mencionaba usted, doctora, el tema de la hora. Escoger bien quizás la hora para que no quede uno después con las consecuencias que puede quedar por comer muy tarde. Ahora, pensando en que los chilenos somos porfiados, si es que no tomamos en cuenta todas estas recomendaciones que usted nos ha estado entregando en esta conversación, doctora, hay gente, me incluyo aquí, que somos propensos quizás a tener acidez, a gastritis, a molestia estomacal. ¿Qué recomendaciones podemos tomar también si es que no escuchamos la primera parte de la entrevista y nos saltamos toda esa parte y nos saltamos esas recomendaciones? ¿En qué debemos estar muy atentos para evitar estas consecuencias gastrointestinales posteriores a la cena de Año Nuevo? Bueno, si no escuchamos la primera parte y nos sirven el plato, es muy importante, por ejemplo, hacer una alimentación consciente, porque uno de los motivos de juntarnos y una de las razones por las cuales el patrón mediterráneo y ahora el patrón atlántico que ha salido en los medios últimamente, es la forma en que comemos. Y esta cena es una cena para compartir, es una cena para compartir en familia y con amigos. Por lo tanto, si tú disfrutas la cena, comes lento, tomas el tiempo, ese proceso de digestión también va a tener un tiempo adecuado y le va a mandar al cerebro las señales de saciedad. El comer rápido hace que no lo tengamos y que comamos mayores cantidades. Por lo tanto, si ya estás ahí y te sirven el plato, aprovecha el momento, hácelo consciente, mastica, disfruta, que esa cena sea ingerida en no menos de 20, 30 minutos. Y algo muy importante, hidratarse bien durante el día, que también es un factor a considerar. Cuando uno está deshidratado también tiende a comer más, y tomar harto líquido, sin azúcares, por supuesto, durante el día. Y hacer una comida lenta. Y, y estos trucos de comenzar un poquito con las ensaladas, si vas a hacer el picadillo, elegir un poquito los frutos secos, un trocito de queso, las verduritas que estén puestas, va a permitir que tú tengas una alimentación con aportes de calorías, pero hecha fibra, proteínas, cosa que no dejes lo más pesado, y evitar, por ejemplo, cosas que van a caer mal, las frituras, hacer papas fritas o carne de cerdo en mucha cantidad. En general, que sea una comida no con grasas tan excesivas ni con grasas que sean perjudiciales, que además tienden a caer más mal porque requieren un proceso de digestión de más tiempo. Claro, una cena quizás un poco más conversada que lo que uno acostumbra. Absolutamente, es momento para compartir. Claro, no olvidar, por cierto, el espíritu también de este tipo de celebraciones. Ahora, doctora, quisiera variar un poquito de perspectiva respecto a la cena de Año Nuevo y hablar de qué podemos hacer, por ejemplo, si es que la situación económica no está muy buena, uno quiere comprar quizás algo que no sea tan caro, pero que no sea algo que no sea saludable. ¿Qué podemos hacer ahí?
¿Cuáles son las alternativas a las que podemos echar mano? Mira, en general las carnes magras provenientes de las aves, pollo y pavo tienen un menor costo. Las ensaladas en general, las tortillas también, los huevos como fuente de proteínas. Puedes usar las papas también y hacer un guiso de papa, pero hecho más bien como una tortilla al horno y pones huevos, los huevos son proteína. Si tú preparas los alimentos de una manera atractiva y consideras aquellos alimentos que tengan menor costo, de todas maneras se puede hacer una cena sana. Como te decía, las tortillas son una muy buena fuente, carne de pavo en esta época, el pollo, y eso necesita otros alimentos que en general no tienen un alto costo, cebolla, zanahoria, el pimentón a veces está un poquito más caro, pero usar las verduras también, el cilantro, el perejil, que nos permitan tener un sabor distinto, pero eso no necesariamente va de la mano con un mayor costo. Bien, hemos estado anotando aquí, doctora, porque son bien interesantes las recomendaciones. De repente uno desconoce o uno se le olvida más bien este tipo de cosas que a uno se le enseñan también en el colegio, pero que con el paso de la adultez también uno lo va dejando un poco de lado. Doctora Lorena Salinas, nutrióloga de la clínica UAndes, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias a ustedes y que tengan una feliz fiesta. Igualmente, buenos días.